poco sobre este tema que, de nuevo, es difícil de abordar, así que lo vamos a hacer con los mejores entrevistados que ya paso a presentar y que les agradecemos muchísimo que estén todos acá en Fuego Amigo. Buenas noches. Está Ignacio Maglio, es abogado y procurador, diplomado en salud pública y coordinador del área de promoción de derechos y presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped. Muchas gracias, Ignacio, por estar. Por favor. Está Viviana Vilesker, físico, terapeuta humanista, facilitadora para la toma de decisiones por consenso, formada en cuidados paliativos y miembro fundadora de la Asociación Civil El Faro. Está Nicolás Laferriere, que es director del Centro de Bioética, Persona y Familia. Muchísimas gracias por estar acá también. Está en el Zoom también Carlos Peca Soriano, médico intensivista, especialista en medicina de emergencia y experto en bioética. Y está Milagros Oliva, hermana de Alfonso, el joven que muchos de ustedes habrán escuchado su caso, otros no lo van a conocer acá en la historia, cuyo caso inspiró la redacción del proyecto de ley llamada la Ley Alfonso, justamente referida a este tema. Bienvenidos a los 5, muchísimas gracias por estar acá. La idea es escucharnos entre todos y poder poner este tema, darle un poco más de visibilidad a este tema. Así que vamos a arrancar con vos, Milagros, para contar un poco, para todos los que no escucharon la historia de Alfonso, quién fue Alfonso, qué le pasó y qué fue lo que pidió. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Alfon pide la eutanasia para que se realice frente a cualquier persona que tenga este tipo de enfermedad o un tipo de enfermedad bastante grave como la que llevó él, frente a pensar que todos tenemos el derecho a elegir cómo morir. ¿Y cómo fue? Lo hizo solo, lo pensó solo, lo habló con un abogado, lo habló con el doctor Peca Soriano, y una vez que ya estaba más o menos establecido todo este tema, él agarró y nos comunicó a mis hermanos y a mí, nos reunió, nos dijo que él iba a pedir la ley de la eutanasia porque justo estaba saliendo la ley del aborto y le pareció que estaba buena abrir esa puerta. Milagros, y bueno, nosotros te apoyamos. Perdón que te interrumpa, pero quisiera ir un pasito más para atrás de por qué él llegó a ese lugar, qué enfermedad tenía y cómo llegó a esa decisión de querer eso. Alfon tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica. La padeció 5 años, en los cuales 4 fueron totalmente discapacitados. Solamente movía la cabeza y los ojos. Ya no podía hablar. Y él al principio no pensó en esto. Al principio no pensó esto. Lo que sí pensó es que después se le viene dando cuenta de que no tenía otra escapatoria. Esta enfermedad básicamente llegas a un respirador y el respirador te alarga la vida bastante, en donde no querés seguir padeciendo esto. Entonces Alfon lo que dijo, no le dio escapatoria a que a él le podía llegar a tocar el respirador, y ahí él pensaba mucho en esto. Ahora, Milagros, ¿cómo fue que efectivamente termina manifestando, ¿no? esta decisión? ¿Cómo llega a manifestarlo ustedes? A la familia, me imagino, esta decisión. ¿Él ya no quería continuar de esa manera? No fue eso. No, Alfon, él lo piensa por mucha gente, no por él solo. Él lo que primero nos comunica que esto, cuando la ley se vaya a dar el ok, él no iba a estar más. Primero nos dice esto. Él lucha diciendo de que necesitaba de ver de qué manera podía ayudar, ser un granito de arena y ayudar en esto. Y decir, bueno, a ver, yo no voy a llegar, pero quiero que otras personas lleguen a tener el derecho de elección. Entonces, frente a esto, no es que él pidió la eutanasia, él quería saber si, bueno, obviamente que si a él le tocaba en algún momento tener la eutanasia, podía elegir, pero no la quería. No estaba en un momento dado que él la quería sí o sí. Bien. Le voy a preguntar al doctor Maglio que me haga alguna suerte de descripción entre la diferencia de lo que es la eutanasia y el suicidio asistido.
Sí, cómo no. Buenas noches, gracias por la invitación. Básicamente la diferencia tiene que ver con el operador. Cuando hablamos de eutanasia hablamos de la muerte producida a un paciente a su requerimiento a través de la administración de un tóxico o de un cóctel en dosis letal. Esa es la eutanasia tradicionalmente. El suicidio asistido consiste en que es el propio paciente, la misma persona, la que se administra o la que toma ese cóctel en dosis letal. En realidad la distinción es en cuanto al operador, básicamente. Es quién lo hace. En quién lo hace, exactamente. Ahora, actualmente, si un paciente, una persona que está muy mal, que ya sabe que se va a morir, que ese es el diagnóstico de los médicos, de que le quedan tantos días de vida y que lo único que le queda es el deterioro físico y el dolor cada vez más fuerte. ¿Qué opciones tiene esa persona si todavía puede elegir hoy en la Argentina? Después vamos a hablar de dónde, en qué países está legalizado, tenemos placas, pero contanos acá en la Argentina qué existe, qué posibilidades tiene un familiar de un paciente o un paciente de elegir a la hora de morir. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que que la muerte sea un proceso cercano no es, digamos, una definición. Acá lo que la ley, el Código Civil, la Ley de Derechos de los Pacientes establece es aquel que sufre una enfermedad, digamos, grave y recuperable, tiene la posibilidad de lo que se denomina comúnmente como muerte digna, que es rechazar cualquier tratamiento o procedimiento médico que esa persona lo considere extraordinario o desproporcionado, cuyo único fin sea prolongar en forma, digamos, penosa y gravosa la agonía. A ver si entiendo. Uno puede pedir que le quiten el respirador. Sí. Ahora, hay casos, como el caso de Lela, donde no hay ningún soporte vital, sino que hay un deterioro permanente, ¿no? En ese caso, ¿esa es la diferencia, digamos, en lo que se está peleando y lo que hoy rige, la ley que hoy rige? Justamente, la diferencia es esa. Eutanasia es provocar la muerte a través de una acción directa, que es a través de la administración de un tóxico o de una medicación en dosis letal. Muerte digna significa rechazar cualquier procedimiento médico o pedir el retiro porque uno considera que ese soporte vital es desproporcionado y no busca, no persigue el fin perseguido, que es la prolongación, digamos, de la agonía en forma artificial y penosa. Viviana, vos trabajás de cerca, hace mucho tiempo, con personas que sufren. Contá un poco tu mirada, qué ves, qué pensás que se tiene que discutir a partir de tu experiencia cercana con pacientes que sufren mucho el dolor. Sí, ¿y qué escuchás, sobre todo, de los pacientes? Efectivamente, la tarea que realizo es la de acompañar a personas en fin de vida. Fin de vida es un concepto amplísimo porque incluye tanto personas que están cursando una enfermedad como personas mayores, por ejemplo. Y lo que la experiencia me ha mostrado es que para muchas personas, por supuesto no para todas, visualizarse en un futuro cercano, sufriendo, perdiendo la capacidad funcional, no teniendo sentido la vida que les toca vivir, se les hace imperioso contar con esta posibilidad de solicitar ser asistidos para morir, médicamente asistidos, ¿sí? Por supuesto que entran en juego un montón de cuestiones que tienen que ver con los sistemas de creencias de cada persona, la historia de cada persona, el entorno, pero fundamentalmente ese punto en donde para la persona, para el sujeto que está viviendo esa experiencia, el sentido de vida empieza a perderse. Y entonces la muerte pasa a ser la opción buscada. Por lo tanto, para muchas personas que exista un entorno jurídico que avale la posibilidad de elegir ese final es fundamental. Le pregunto a Nicolás si eso es una opción, elegir la posibilidad de morir de cómo dignamente, morir. ¿no? La posibilidad de cómo morir. Yo creo que en torno a este tema hay como dos narrativas. A ver. Hay una narrativa de la autonomía y hay una narrativa del problema de la medicalización de la vida, de la medicalización del fin de la vida, ¿no? Y el dolor y el sufrimiento. A mí lo que me preocupa es esta situación. Yo creo que a veces se enfrentan dilemas de medicalización excesiva de la vida y es absolutamente legítimo el rechazo al encarnizamiento terapéutico, que es un poco lo que explicaba recién Ignacio. Perdón, bajémoslo un poco a la tierra para alguien que tiene un familiar que, por ejemplo, está muy enfermo. Claro, es cuando la muerte es inminente y las perspectivas de mejoría son escasas y el tratamiento es desproporcionado, como explicaba Ignacio recién.
es legítimo rechazar un tratamiento así. Claro, Eso por es- ejemplo, o sea, ya Claro, tenés un eso- cáncer terminal y te dicen, mira, ya no hay Sí, nada que... eso es absolutamente legítimo y decir- eso la Argentina lo debatió en el 2012 con la ley de muerte digna. Recordemos que en 2012 se legisló muerte digna y se cambió una ley que venía el 2009 y en ambos casos, y también en el 2015, Argentina rechazó el encarnizamiento terapéutico, la eutanasia. Ahora, en torno a esta realidad, hoy hay una urgencia muy importante en el país, que es la ley de cuidados paliativos. Porque justamente en torno a la medicalización de la vida es donde se da la necesidad de las terapias del dolor, de acompañar al que sufre ofreciendo lo que la medicina ha desarrollado que se llaman cuidados paliativos. Pero- y hay una ley que tiene media sanción en el Senado y que está esperando ser aprobada y que promueve que los cuidados paliativos estén en el programa médico obligatorio, que tengan que ser cubiertos y que crezca A ver, la quiero capacitación en ese tratar de campo. entender, respecto concretamente a la eutanasia, Sí. ¿tu postura es contraria a esa posibilidad? Ahora, vamos al otro punto. Si hablamos de la decisión deliberada de quitar la vida, yo creo que eso es un elemento que incorpora un quiebre al sistema jurídico. O sea, no creo que sea bueno que en un sistema jurídico se permita a alguien quitar la vida de otro. Pero aunque sí. sea a su pedido, aunque sea en el caso más dramático, porque creo que el valor de la vida involucra siempre un bien y no existe un derecho a privar de la vida. Entonces, en ese sentido, si la conducta es provocar la muerte, yo creo que eso no debería ser legalizado. Si la conducta es dejar que ocurra una muerte que es inminente, inviable y que solo estamos Aunque inevitable, transite con mucho dolor. no, es que justamente allí la solución es el cuidado paliativo. Ahora, te pregunto a vos que estás levantando la mano, Ignacio, si alcanzan en muchos pacientes los cuidados paliativos o hay muchas personas que dicen, a mí esto me es un sufrimiento igual, déjenme morir. Sí, yo creo que eso es clave. Los cuidados paliativos no son un antídoto contra la eutanasia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo coincido con Nicolás y aprovechemos este espacio para que los diputados puedan dar rápidamente media sanción al proyecto que ya tiene aprobación de la ley de cuidados paliativos. Pero yo lo que quería decir es que en muchas circunstancias, como bien decía Viviana, el dolor es un dolor existencial, es un dolor que tiene que ver con un sufrimiento que va más allá del dolor físico, que tiene que ver con la pérdida del ser. En los estudios hechos en el mundo, los pedidos de eutanasia tienen que ver con esa pérdida del ser, es decir, pérdida del ser tuyo en tu rol en la familia, en tu rol en el trabajo, en tu rol social. Y ese pedido de eutanasia muchas veces es como tener el as en la manga, es decir, tener el último acto de autonomía donde vos puedas decir, hasta aquí llegué y esta es una vida que no depende, digamos, que no vale la pena ser vivida, como bien A expresaba ver, Viviana. estaba pidiendo la palabra Carlos, que Perdón. todavía es el único que todavía no habló, que creo que cuando hablaba Nicolás venía a la cabeza, decía, no. Contame, Carlos, qué es lo que querés decir. Primero, buenas noches. Saludo a Nacho, a Viviana, a Mili y a Nicolás también, a quien no conozco, pero cuando él mencionaba el tema de cuidados paliativos, yo coincido con él. Es muy importante la ley de cuidados paliativos. Le recuerdo a Nicolás que aquí del 2002 tenemos la ley 9022, que está sancionada del 2002, no está reglamentada, pero eso no impide decir eutanasia, como muy bien decía Nacho, eutanasia versus cuidados paliativos. Y le voy a poner un ejemplo a Nicolás para que argumentemos. Por ejemplo, Alfonso. Alfonso de noche soñaba que corría, soñaba que hacía el amor, soñaba que comía y de día se despertaba en una pesadilla. Alfonso estaba asistido permanentemente por 4 o 5 personas. Cuando una periodista le pregunta a Alfonso qué es lo que más deseas de tu vida anterior, él decía en el término de 20 minutos, porque él para hablar solo movía sus pestañas, por lo tanto pestañeaba mirando la H, pestañeaba mirando la O, pestañeaba mirando la L y después de 15, 20 segundos decía hola. Imagínense ustedes lo que es la privacidad de la dignidad humana en eso. Entonces, voy a ser franco, dice Alfonso, extraño hacer el amor, extraño jugar al fútbol y extraño comer. Ustedes fíjense que Alfonso llevaba una gastrostomía, o sea, un tubo, para la gente que no entiende lo que es una gastrostomía, directamente hacia su estómago. Y lo que para ustedes, a todos los que están en la mesa y los señores periodistas, se toman un café a la mañana o una media luna o disfrutan de un vaso de agua, Alfonso no lo podía realizar. Entonces, la pregunta para Nicolás y para toda la mesa sería,
¿qué hacemos? La ley de muerte digna fue bienvenida, pero ¿qué hacemos en aquellos pacientes en donde no hay nada que suspender y en donde la medicina paliativa tiene un límite? Porque a Alfonso no le dolía nada, sino que Alfonso tenía un dolor existencial extremo. Ya no quería vivir así, Alfonso. Vos estuviste muy cerca de él. Sí. Alfonso, No, que no. Los tres diputados y quien les habla, nos fuimos a la vereda y salimos llorando. Si bien es cierto, yo hace 25 años estudio y acompaño a personas que están muriendo indignamente, y estoy de acuerdo con Nicolás que muchas veces el encarnizamiento terapéutico está mal realizado y que se puede suspender ciertos tratamientos en ciertos pacientes, hay en otros pacientes, por ejemplo, un Alzheimer en fase avanzada, por ejemplo, un ELA, que es una enfermedad neurodegenerativa que te va impidiendo la movilización de todo tu cuerpo, pero te tiene totalmente consciente. Vos sos totalmente lúcido del sufrimiento existencial terrible que estás teniendo. En ese sentido, los cuidados paliativos ya no tienen nada para realizar. Y sí estamos jugando con la dignidad del paciente que sí desea poner fin a esta vida que a él le parece indigna. Nadie en el mundo en donde está sancionada la ley de eutanasia obliga a eutanasiar a otra persona. Esta ley, cuyo proyecto ya está terminado, es muy, pero muy Carlos, segura. Tiene que pasar. Sí. Ahora te voy a preguntar, digamos, los requisitos para que uno pueda solicitar la eutanasia. Pero déjame que intervenga Milagros, que recién la escuché que quería decir algo y no quiero dejarlo pasar. Te escuchamos, Milagros. Sí, que recién hablaban de Alfonso, preguntaban si Alfonso ya no quería vivir más. No, Alfonso hizo mucho para vivir y se metió en un estudio que venía de Francia para ver si se podía encontrar la cura. Hizo muchísimo Alfonso. Hasta que le dijeron en el mismo tratamiento, él viajaba a Buenos Aires una vez al mes, mis hermanos lo llevaban en un avión, él estaba totalmente inmóvil y él seguía, hasta que le dijeron que no vaya más. Alfonso luchó mucho por esa enfermedad y él sabía, esto era un ensayo ciego y él sabía que le estaban dando cualquier cosa porque no. Yo lo llevé a ese estudio caminando y mis hermanos terminaron llevándolo en avión totalmente inválido. Entonces, él sumó mucho a esta enfermedad. No es que él quería la eutanasia y no quería vivir más. Él quería y pedía por otras personas. Él sabía que no llegaba. De hecho, pasó eso. Él llegó un año a pedir la eutanasia y después falleció y seguimos nosotros. Ahora voy con vos, Carlos, con la pregunta que dejé pendiente, pero te quiero preguntar, Viviana, pues dijo algo interesante. Yo creo que nadie quiere morir, ¿no? Me parece que vos tratás con muchos de los pacientes y no quieren morir, quieren vivir dignamente. Ese es el quid de la cuestión. Por supuesto. Lo que sucede es que la muerte en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es un tema difícil de abordar en general. Tenemos asociado muerte con tragedia, que por supuesto en muchos casos lo es. Tenemos asociado muerte con catástrofe, pero es importante dar un debate también en relación a la muerte como opción cuando las condiciones de la persona lo acercan a esa posibilidad, podría decir como una liberación del sufrimiento, como un pasaje a un estado de plenitud. Esto permite un debate sumamente profundo en relación a qué es la muerte para nosotros. Quiero entrar en esto y por eso te quiero preguntar a vos, Carlos, ¿qué dice el proyecto de ley? ¿Qué se discutiría en el Congreso exactamente cuando hablamos del derecho a morir, a la eutanasia? ¿Qué dice el proyecto de ley que vos redactaste a partir del caso de Alfonso? Estuvimos trabajando con los asesores de la diputada Esteves por más de 2 años, primero en forma presencial y luego en forma virtual, y lo que yo les puedo adelantar es que es muy seguro. Primero, el médico de cabecera, el médico responsable, en este caso el médico de Alfonso, cuando ve que Alfonso solicita, si hubiera solicitado, él no la solicitó, él lo quería para otros, tiene la obligación de estudiar profundamente, en este caso el médico de cabecera es más fácil porque ya lo conoce hace mucho tiempo, y de derivarlo a un segundo médico que es el médico consultor.
en este caso tiene que ser afín a la especialidad de Alfonso. Por ejemplo, un neurólogo, en el caso de una enfermedad como la ELA. En el lapso de 15 días debe asegurarse ese médico consultor de que Alfonso haya sufrido todos los beneficios, y esta es respuesta también para Nicolás, todos los beneficios de la medicina paliativa, que no esté en una depresión aguda de la cual pueda salir con un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Esto no es que yo me vaya a pelear con alguien o me vayan a cortar o que me vayan a diagnosticar cáncer y ahí nomás pide la eutanasia. No, debe asegurarse este médico consultor y emite un informe luego de 15 días. Luego de eso va a una consejería en la que está formado por un equipo interdisciplinario que está formado por una psicóloga o un psiquiatra, varios paliativistas, ahora, Carlos, bioeticistas, abogados. Un puntito ahí. Un punto ahí porque me parece interesante recalcar esto. No hay riesgo de que la persona que pide una eutanasia esté cursando un estado depresivo, digamos. Pasa por todos los estudios pertinentes previamente. Es muy importante tu pregunta. Quizás la hayamos hecho un poco burocrática, porque nos hemos asegurado, dentro de todas las leyes del mundo, yo le podría decir que la ley argentina es una de las más seguras del mundo, porque nos lleva 45 días en asegurarnos de que este paciente no esté pasando por una depresión aguda, de la cual pueda salir con un tratamiento psicológico, psiquiátrico, de que no esté pasando por un dolor, ya sea físico o psíquico, con los grandes avances que tiene la medicina paliativa. Vale decir que una de las condiciones es haber pasado por uno o varias paliativistas que le aseguren de que la medicina paliativa no le pueda traer un beneficio sustancial y que él pueda cambiar. Dicho sea de paso, hasta último momento él puede cambiar su decisión.